Solo el 49% lo haría en caso el gobierno lo disponga, mientras que el 28% señaló que no apoyaría esta medida. Respecto a la educación superior, el estudio revela que el 60% de los encuestados cree que las clases deben volver a ser presenciales, mientras que el 36% opina que debería mantenerse en la educación virtual. Esta encuesta fue realizada por Ipsos para el Grupo El Comercio a 1.193 entrevistas entre el 21 y el 23 de octubre, con un margen de error más o menos 2.84% y un nivel de confianza del 95%. Conversamos en estos momentos con Ena Dorregaray, jefa de capacitación del proyecto Educa Perú. Gracias por acompañarnos y bienvenida a RPP. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está dividida la población según esta encuesta. Más o menos la mitad considera que las clases deberían ser presenciales el próximo año. La mitad, un poco menos de la mitad, asegura que deberían continuar de manera virtual. Desde el punto de vista educativo, ¿en qué contexto podría retomarse o pensarse en retomar las clases presenciales? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, en realidad, tal cual lo vienes mencionando, es un tema de que estamos en una situación bastante dividida por un tema que la escuela no solamente está viendo un tema del aprendizaje de los estudiantes, sino también el tema de las alianzas que hemos creado con las familias, el ver también la seguridad que le generamos a nuestros niños con respecto a este retorno a las escuelas. Si bien nosotros como maestros o los directivos estamos muy preocupados por poder consolidar los aprendizajes que necesitan nuestros niños para desarrollar ciertas competencias que se tienen que desarrollar a lo largo del periodo escolar, también nos ponemos en la situación del padre de familia, ¿no? Esa seguridad que necesita o que quiere que se cumplan con respecto a no solamente el tema de la infraestructura, sino también ustedes saben que tanto los niños, niñas o los jóvenes no están en la primera fila para el tema de la vacuna. Entonces, creo que ahí, por más de que tengamos una encuesta que justamente estábamos revisando estos días, con respecto a que se necesita la presencialidad, también es un tema de seguridad en la casa y creo que los maestros hemos podido asumir el reto de generar ciertos recursos que nos permitan realmente darle solución a nuestros niños con respecto a sus aprendizajes, ¿no? De acuerdo, y además que todavía no hay un protocolo claro porque todavía no se ha anunciado que se pueda regresar a las clases presenciales, pero planteándonos este escenario, tendrían que darse varias modificaciones tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos, como la modificación o ampliación de las aulas, teniendo en cuenta que tenemos que mantener el distanciamiento y sobre todo que hay una mayor población que ha pasado de las escuelas privadas a las escuelas públicas. No tengo la cifra exacta, pero recuerdo que eran miles de alumnos hace algunos meses. Y hablando de infraestructura, como usted lo decía, se requieren ampliar, modificar las aulas y tener además escuelas preparadas con agua y jabón como mínimo. Sí, en realidad la infraestructura de una escuela debe tener estos requerimientos de salud, sobre todo, no tanto en la infraestructura con respecto al hecho de este tema de aprendizaje combinado que se viene realizando, sino también por un tema de cuidar la salud de los estudiantes, ¿no? Como tener los servicios higiénicos bien adaptados, tener agua y jabón, que muchas escuelas a nivel nacional o las escuelas públicas no cuentan a veces con estos determinados servicios que son básicos, ¿no? Justamente también ahora escuchaba al ministro que estaba mencionando acerca de trabajar las escuelas bicentenarias donde van a mejorar la infraestructura, sin embargo no es una realidad que ahorita tenemos en la actualidad, ¿no? Si vemos hacia un mes de marzo, que en este caso vienen mencionando que sería un tema de retorno a clases, no sentimos que realmente sea un futuro muy cercano. El mes de marzo se pasa muy rápido el tiempo y no creo que se logre realmente llevar a cabo esta seguridad que nosotros necesitamos para los estudiantes, ¿no? Para los y las estudiantes. Claro, ya tendría que haber un avance. Ahora, lo Exacto, y cierto aparte es que también, independientemente, sí, termina no, la me idea, por refería favor. también al tema de poder trabajar
este cronograma, por ejemplo, las escuelas definitivamente tienen que hacer un plan de apertura, ¿no? Si es que lo consideran y lo validan en conjunto con los padres de familia, en conjunto con la UGEL o la dirección regional, en el sentido de que qué días vamos a alternar para que los estudiantes puedan asistir a la escuela, ¿no? Si tengo un aula de 30 estudiantes, qué cantidad va un día y qué cantidad va el siguiente día, ¿no? El que también los maestros tengan el acceso a las pruebas para saber si presentan la enfermedad o no la presentan. Entonces, definitivamente todo ello tiene que ser estructurado en un plan de apertura para este 2021, ¿no? Se podría plantear entonces un escenario progresivo, tomando en cuenta además que muchos niños se movilizan en movilidades escolares o suben al transporte público, tienen mayor contacto con otras personas y hay que pensar en todo eso también, ¿no? Entonces hay que ir de a pocos. Pero independientemente de las barreras de conectividad, que son uno de los factores que han hecho más compleja la educación virtual en estos meses, hay que ser claros, ¿no? Ni el sistema educativo peruano, ni los profesores, ni los estudiantes, ni los padres, nadie estuvo preparado para lo que se ha tenido que vivir en estos meses. Y casi 8 meses después, la educación virtual tampoco se plantea como el mejor escenario para el 100% de los alumnos. Fuera del tema de la conectividad, porque entendemos que tanto en la zona rural como en la zona urbana tenemos todavía ese problema de tener internet a la mano, fuera de tener también los dispositivos móviles que nos permitan acceder a estas clases a distancia, que en un primer momento partieron de una educación de emergencia, porque no era una educación a distancia, no era un aprendizaje combinado como tal, eran unas clases de emergencia que pasaron a distancia. Con el tiempo, creo que ante todo los maestros han podido dar, como se dice, un buen trabajo de aprender para ayer lo que tenemos que enseñar el día de mañana, como siempre les menciono a los maestros, ¿no? De seguir capacitándose constantemente con respecto al tema de los recursos digitales, el poder tener también a la mano recursos que sean pertinentes para los estudiantes con respecto al logro de desempeños, que sean seguros digitalmente, porque la elaboración que ahora ha tenido un maestro de poder desarrollar las clases a distancia con sus niños lleva muchas horas también de elaboración de contenidos que sean los oportunos, ¿no? Que tengan sobre todo la seguridad digital, que les permitan tener este tema de logro de aprendizajes. Y algo adicional que justamente el Ministerio mencionaba con el tema de la resolución viceministerial, ahora tenemos que crear esas carpetas de recuperación que nos permita realmente evidenciar y ayudar al estudiante a consolidar aquellos aprendizajes que no se pudieron dar en este año escolar por el tema de deserción escolar, por el tema que hubo, como lo mencionabas, la migración de las escuelas privadas a las escuelas públicas, por el cierre también de escuelas que vamos a tener este fin de año de las escuelas privadas, que lastimosamente tuvieron que cerrar por el tema del ausentismo de los estudiantes, por la situación a la cual nos hemos visto en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, para ello es importante que muchas escuelas, bueno, que en este caso trabajan con Editorial Norma, han podido darle realmente un buen aprendizaje a los estudiantes porque nosotros contamos con un proyecto educativo digital, ¿no? Para justamente poder asumir este reto de la educación a distancia. Exacto, y brindarle los recursos necesarios a los profesores. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en RPP. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, solo como dato adicional, hoy el presidente Martín Vizcarra dijo que se están disponiendo más de 140 millones de soles para las regiones, para acortar brechas. Y para ese dinero también hay un presupuesto para educación. Ojalá que se utilice efectivamente de una manera adecuada y que pueda beneficiar a los profesores y a los alumnos. Vamos a una pausa y volvemos con más.